Una de las principales enfermedades del hombre es su inquieta curiosidad por conocer lo que no puede llegar a saber. Hola, mi nombre es Sergio Venegas, pero me conocen como Checo. No tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso. Este podcast se llama En 5 puntos. Es un show en el que me gustaría explicarte temas que me han generado interés durante toda mi vida: arte, ciencia, tecnología, política y sociedad. El objetivo de este podcast es poderte sintetizar la información de estos temas basándonos en 5 preguntas, o más bien en 5 puntos. Utilizaremos el qué, cómo, por qué, para qué y fusionamos el espacio y tiempo del dónde y el cuándo para poder explicar cualquier cantidad de temas que se nos ocurran. Así que bienvenido a En 5 puntos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de En 5 puntos. Mi nombre es Sergio Venegas o Checo, como ya lo digo en el intro. Yo sé que había tardado muchísimo tiempo en volver a sacar uno de estos, pero uno que otro problemilla técnico, personal, lo que sea, ahí lo impedía. Pero ya prometo sacar esto semanalmente y llenarles esos huecos de curiosidad que a veces ustedes tienen, así como yo. Y el día de hoy tengo un tema que es muy sonado porque mucha gente oye hablar de él, pero aún no entiende qué significa lo que va a llegar con esto que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de el 5G. El 5G, que es una nueva tecnología que va a llegar a nuestras vidas para revolucionar todo completamente. Va a llegar el futuro a nuestras vidas, amigos, por fin. Y mucha gente lo está relacionando como con algo malo. De hecho, también hay teorías bien ridículas de que según el 5G contagia el coronavirus, o de que el 5G es para mantenernos controlados y que el coronavirus es para que con la vacuna nos pongan un chip y que quién sabe qué. Teorías medio piradas, pero ahorita vamos a aterrizar todo lo que es el 5G y las desventajas y las ventajas que son más pros que contras los que tiene esta nueva tecnología. Y pues aquí les voy a platicar qué significa el 5G, qué es lo que va a traer con él, cómo funciona, cómo lo van a lograr. Y pues vamos a arrancarnos ya con esto. Primero ya saben que les explico el tema en 5 puntos: qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Y el cómo y el cuándo y el dónde, lo uno, para que no digan que son 6, pero son 5. Y vamos a empezar con el qué es el 5G. El 5G básicamente es la quinta generación de las tecnologías y estándares de comunicación inalámbrica. Es el internet que utilizan dispositivos como pues tu celular, tu computadora. Es lo que les permite conectarse a la red en cualquier sitio. Pero para poder entender qué es el 5G hay que repasar un poco sus antecesores, ya que es una larga familia de generaciones. Y primero hay que checar qué fue el primero G o el 1G. Que esto surgió creo que en los 70s, algo así, y permitía que ya pudieras hacer llamadas de teléfono inalámbricas. O sea, ya no tenías que tener el teléfono con el cablecito y estarlo arrastrando por toda la casa, que eso nunca me tocó a mí, ¿verdad? Pero supongo que hay muchas personas que sí les llegó a tocar. Y esta primera generación lograba que ya pudieras hacer llamadas inalámbricas. Y eso fue como que, wow, una revolución en el mundo. Y ya las mamás podían estar cocinando y echarle el chisme con el teléfono o en el jardín, donde sea. Y pues eso fue la primera generación de estas nuevas tecnologías inalámbricas, para posteriormente mejorarse y llegar al 2G, que esto surgió en los 90s, y el 2G ya permitía el envío de mensajes de texto, o lo que conocemos como SMS, que eran tan populares como lo que hoy como lo que hoy es WhatsApp. Entonces ya en esta generación ya podíamos enviar mensajitos y podías pues ahorrarte lo de una llamada pues en un SMS, mensajes cortos. Y pues yo creo que eso sí ya me tocó a mí, el estar enviando mensajes de texto y comunicarte de esta manera, que era un poquito más eficiente. Y se volvió súper popular esta generación de tecnologías inalámbricas en esa época. Y después, como todo tiene que mejorar, llegó el famoso 3G, que yo creo que a muchos lo alcanzaron a ver en sus celulares. Bueno, de hecho esto fue lo que inició que pudiéramos tener smartphones, ya que llegó una conexión de 2 megabytes por segundo que nos permitía el acceso a internet. O sea, ya con esto lograron sacar teléfonos inteligentes, y fue lo que conocimos con los primeros iPhones y los primeros celulares los que ya podías buscar en Google y todo eso. Los Blackberries creo que utilizaban esta tecnología, el 3G. Y ya posteriormente, por ahí del 2010, salió el 4G. Esto fue también
Otro evento revolucionario, ya que el 4G ya en lugar de 2 megabytes por segundo de velocidad aumentaba a los 150 megabytes por segundo. La verdad yo tampoco entiendo muy bien esto de los megabytes por segundo, pero pues así es la especificación técnica. Según yo, esta velocidad es lo que tarda en llegar el byte al ordenador y el regreso, y eso se le llama latencia. Ahorita vamos a hablar de todo eso. Pero el 4G ya tenía una velocidad de 150 megabytes por segundo, que es lo que tenemos en la actualidad. Y esto nos permite hacer streamings de música y de videos en alta definición. Esto ya nos permitía incluso descargar películas y verlas en alta definición en nuestros celulares, en nuestra computadora. Y pues es básicamente lo que podemos hacer ahorita, las videollamadas que estamos haciendo, por ejemplo, ahorita en cuarentena, que es mediante Zoom, mediante Skype, y que se tengan que ver en alta definición y todo eso. El envío de esos datos es lo que trajo el 4G consigo, y el 5G evidentemente es una mejora a todo lo que ya conocemos. Está construido sobre el mismo 4G. ¿Y qué nos traerá el 5G? Nos traerá, por ejemplo, los autos que se conducen solos, la realidad virtual, las ciudades inteligentes y los robots que trabajan en red. Todos funcionarán con la tecnología del 5G muy pronto. Y el 5G promete abrir la puerta a nuevos procedimientos quirúrgicos, medios de transporte más seguros y comunicación instantánea para los servicios de emergencia. Pero ¿cómo funciona y cómo lo va a lograr el 5G? Bueno, mire, no es nada fácil, no es nada sencillo lo que va a suceder. De hecho, esto no es como que va a llegar el día de mañana y ya se va a quedar, sino es un proceso que tiene que ir paulatinamente, adaptándose, porque es muy costoso y es muy sofisticado el sistema que va a utilizar. Por ejemplo, la velocidad va a ser 10 veces más rápida la del 5G a la del 4G. O sea, si en el 4G teníamos 150 megabytes por segundo, pues vamos a tener 1500 megabytes por segundo, incluso más en el 5G. De hecho, va a ser rapidísimo ya esta tecnología. El Internet de las casas o las ciudades inteligentes. Por ejemplo, ya el 5G lo que va a permitir es que los carros que se manejan solos estén conectados todo el tiempo y no tengan esas fallas de conexión, por ejemplo, que tú tendrías con tu celular cuando vas a un estadio y por la conglomeración de gente se te va la señal o no es suficientemente fuerte y todo eso. Ese era un problema que batallaban los carros que se manejan solos, los Tesla, por ejemplo, que al haber como mucho conglomerado de señal, pues se perdía la señal y entonces fallaban sus conexiones y todo. Entonces aquí ya no. Vamos a tener casas inteligentes donde puedes conectar desde tu cafetera, tu refrigerador, tu microondas, y las ciudades inteligentes. Por ejemplo, aquí vi un ejemplo que estuvo muy interesante. Por ejemplo, un carro que se conecta al internet y en una ciudad inteligente donde, por ejemplo, en el centro pongan los lugares de estacionamiento en la calle, tengan algún tipo de chip, algún tipo de identificador, y el coche, ya desde tu coche estés buscando el lugar, o sea, ni siquiera tengas que ponerte a dar vueltas, sino que ya desde tu coche ya sabes en qué calle hay un lugar, en qué esquina te puedes estacionar. O sea, ya no vas a tener que andar buscando ni los bienes ni, ni nada de eso, sino que ya la misma ciudad, como es inteligente, te le va a mandar la señal a tu coche de dónde te puedes estacionar. Y pues supongo que también lo de los parquímetros y todo eso se haría de una manera más eficiente. Eh, Algo que da un poco de miedo es que, por ejemplo, todos estos datos que vamos a tener en todas las cosas, desde tu cafetera hasta tu coche, pues se van a almacenar. Esta es como una de las partes no tan bonitas, pero ya llegaremos a esa parte. Por ejemplo, esto se le llama el Internet de las cosas a las ciudades inteligentes, a las casas inteligentes. Es el Internet of Everything. Internet of Things, por ejemplo. Que por ejemplo, pues tu casa ya vas a poder ambientarla a ciertos grados centígrados, le vas a poder pedir que se apaguen y se prendan las luces con tan solo tu voz. O sea, ya prácticamente vamos a estar rodeados de la tecnología de una manera muy natural. Y pues a mucha gente le asusta esto, pero yo lo creo bastante fascinante. Que tu casa también ya sea como un smartphone. Creo que eso lo hemos visto en muchas películas, yo creo. O sea, que el mismo refrigerador ya te dice qué cosas hay en el refri. Creo que eso ya existe y qué cosas te faltan. Entonces todo ese tipo de cosas van a llegar con el 5G y van a funcionar de una manera muy eficiente y sin fallas de conexión. Entonces esos son los beneficios del 5G. Otra cosa de cómo funciona es con la latencia. Por ejemplo, la latencia, les voy a explicar, es el tiempo que un bit tarda en llegar al servidor y en volver. O sea, esta latencia
Por ejemplo, ahorita con el 4G hay una latencia de 40 milisegundos, que para nosotros pues es nada, es un parpadeo, menos de un parpadeo, pero para muchas aplicaciones es muchísimo tiempo lo que es esta latencia. Por ejemplo, en realidad virtual, si tú estás utilizando realidad virtual y tienes 40 milisegundos de delay, por así decirlo, de latencia, llegas a marearte, o sea, no estás viendo en realidad lo que está pasando en tiempo real, sino que pues tienes esa pequeña latencia y con el 5G va a ser de 0.4 milisegundos. Entonces va a ser prácticamente nada y lo que va a permitir esto es que por ejemplo un cirujano pueda operar a distancia, ya que por ejemplo en una videollamada hay veces que se nos traba pues la videollamada, o sea la imagen, o decimos algo y la otra persona tarda en escucharlo y así. Entonces, lo que permitiría, por ejemplo, el 5G y su latencia de... No es de 0.4 milisegundos, es de 1 milisegundo. Lo que permitiría esta latencia es que, por ejemplo, un doctor, un cirujano, esté operando a distancia, le esté dando instrucciones incluso a un robot y él lo esté manejando a distancia y el robot esté realizando todos los cortes que el cirujano quiere en momento real pues ahora sí, prácticamente sin delay ni nada y lo esté haciendo al mismo tiempo que lo que está haciendo el cirujano. Y eso ya sería como muy revolucionario. Podrías tener acceso al mejor cirujano del mundo sin ni siquiera tener que ir al país donde él está. Esa es una de las ventajas del 5G. Otra es la conectividad, ya que se multiplica por 100 el número de dispositivos conectados con el mismo número de antenas de las que ya tenemos actualmente. Lo que ya les platicaba, esto resuelve la conectividad en espacios muy conglomerados como estadios, centros comerciales o por ejemplo cuando vamos en un túnel que también se nos va la señal. Todo esto se resuelve y ya no podrías aplicar la de se me está cortando, estoy pasando por bajo de un túnel pues no, ya te van a decir, vato, tenemos 5G, eso no existe. O sea, ya eso se desaparece, eso ya va a ser cosa del pasado. Pero ¿dónde y cuándo van a surgir estas nuevas tecnologías y cuánto tiempo va a tardar en llegar? Pues, por ejemplo, AT&T indicó que comenzará a desplegar su red 5G este año, en 2020, aunque prácticamente nadie podrá utilizarla hasta que los dispositivos compatibles con dicha tecnología lleguen a los estantes de las tiendas. Ahorita hay muy pocas marcas que han sacado sus dispositivos 5G. Hay muy pocas marcas que los están desarrollando porque, como les digo, esto va a ser muy paulatinamente y no serviría de nada ahorita tener a un aparato 5G que no lo vas a poder utilizar. Hay muchos celulares que ahorita sí ya están en el mercado y están adaptables, o sea, ya cuando llegue el 5G esos celulares ya van a estar ahí funcionando, pero pues todavía no llega, entonces ahorita siguen moviendo con el 4G. El 4G también va a ser como que un pequeño soporte en lo que se está estabilizando el 5G y cuando llega a fallar el 5G pues ahí vamos a seguir teniendo el 4G para cualquier cosa. Y los 4 operadores de telefonía celular a nivel nacional en Estados Unidos, que es Verizon, AT&T, T-Mobile y Sprint, están desarrollando y probando tecnologías de red 5G. Además, los fabricantes de chips, incluidos Qualcomm e Intel, trabajan en procesadores y radios que permiten las comunicaciones de 5G. Y las principales compañías de equipos de red, entre ellos Nokia, Ericsson y Huawei, están construyendo la red troncal y el equipo para respaldar el 5G. La investigación y el desarrollo por sí solo ya son demasiado costosos, como les decía, pero la construcción de redes 5G será extremadamente cara e incluso para una industria acostumbrada a pagar miles de millones de dólares al año en gastos de infraestructura, de tecnologías y de comunicación. Implementar la tecnología del 5G en todo Estados Unidos, por ejemplo, costará unos 300 millones de dólares. Ahorita ya hay muchas compañías, por ejemplo, Huawei es el que tiene más contratos con más países para ya desarrollar el 5G en ese mismo país. Supongo que México lo hará con una compañía gringa, porque no sé si hace poco escucharon la noticia de que, bueno, ya no es tan nueva, pero de que Donald Trump había roto cualquier tipo de relación con las empresas chinas, sobre todo por el pleito con Huawei, porque Huawei, según estaba estaba realizando espionaje a Estados Unidos. Entonces, esto también fue algo como político porque tanto Estados Unidos como China están buscando quedarse con la mayor cantidad de patentes del 5G. Entonces, como Huawei es el que lleva la cabeza, eso le espanta un poco a los americanos. Pero seguramente nosotros, por ser vecinos del Grande del Norte, vamos a tener una compañía gringa que va a implementar el 5G aquí en México.
Todavía no hay fecha así de el 20 de noviembre va a llegar el 5G aquí a la Ciudad de México, pero como les digo es paulatinamente. Lo que se dice es que este año se va a estar desarrollando, o a lo mejor esos eran los planes, pero no sé si el coronavirus lo vaya a atrasar un poco más hasta el otro año. Pero entre este año y el otro vamos a estar viendo ya ese cambio en los teléfonos celulares, en las computadoras y en todas las conexiones. Y paulatinamente vamos a entrar a este nuevo modo de vida, a estas nuevas tecnologías que se van pues, a volver parte cotidiana, parte de la naturaleza del ser humano también. Pero ¿por qué hay tanta controversia con el 5G? La parte no tan bonita como la que ya les comentaba es que, por ejemplo, el registro de datos que está desde tu consumo de café en tu cafetera lo van a obtener, hasta tus ubicaciones en tiempo real obtenidas desde tu auto. Toda esta información va a estar almacenada. Y pues si, por ejemplo, antes te hackeaban que las fotos en el iCloud y todo eso, ahora pues prácticamente esa información va a estar siempre en la nube. Y si hay algún hacker que te quiera hackear tu información, vas a ver hasta cuántas tazas de café te tomas al día, cuántos rollos del papel utilizas a la semana. Entonces, ¿qué te falta en el refri? ¿Y dónde estuviste? Eso es lo que da un poquito de miedo, pero pues a la tecnología no hay que tenerle miedo, amigos. Es beneficioso para la humanidad y el progreso siempre va a ser mejor para nosotros. También había leído estas teorías, como les decía al principio, de que según el 5G contagiaba el coronavirus. Y esto es completamente ilógico y, perdón por la palabra, pero estúpido. Porque ustedes, gente que me está escuchando, no crean este tipo de cosas. Les voy a explicar por qué el 5G no puede contagiar el coronavirus. En primera, el 5G funciona mediante enviando radiofrecuencias. No envía materia. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahorita no existe ningún tipo de tecnología que pueda enviar materia, o sea, algo físico. Eso se le llama teletransportación. Y, por ejemplo, el coronavirus, el virus o sea, por más microscópico que sea, es materia. Es algo que existe, algo sólido. Algo bueno, no tangible, bueno, no lo podemos tocar, pero está ahí, o sea, se funciona con las leyes de la materia y de la física. Y no hay manera de enviar materia actualmente. Entonces es ilógico que mediante el 5G estemos contagiando a los demás. Y si existe ese tipo de tecnología, pues qué miedo, pero lo dudo mucho, así no funciona el 5G. Entonces ese tipo de acusaciones hacia el 5G se me hacen un poco estúpidas, la neta. Pero ya cambiando y finalizando, ¿para qué nos va a servir todo este cambio? Como les decía, el progreso consiste siempre en el cambio. Y hemos estado en constante cambio los últimos 20 años. Incluso hace 10 años no teníamos este tipo de celulares. No teníamos las videollamadas que podemos hacer ahora, por ejemplo. El progreso es una ley natural para el crecimiento del ser humano y de la sociedad. Y cualquiera que se oponga a él está destinado al olvido, y esto es como una regla de la selección natural. El que mejor se adapte al cambio es el que va a sobrevivir, y nosotros tenemos que adaptarnos a este nuevo cambio tecnológico. Ni siquiera va a ser un cambio físico ni natural, nada, es un cambio tecnológico que viene de la mente humana, desde nuestra creatividad. Entonces abracemos el futuro y la tecnología, siempre teniendo conciencia social, y la tecnología se ha vuelto una parte más de la esencia y de la creatividad del ser humano. Entonces es parte de lo que les digo, hay que adaptarnos a estas nuevas maneras de vivir, que al fin de cuentas sí es tecnología y nos es muy ajeno a veces, pero mucha gente dice, la tecnología no es naturaleza, pero la naturaleza está en nuestra cabeza también, está en nuestras maneras de pensar, en nuestra creatividad y todo eso. Y si nosotros con eso logramos crear más cosas, pues también es parte natural la tecnología, ¿no creen? Entonces, pues hay que adaptarnos a ella, hay que no tenerle miedo. Mucha gente le tiene miedo al 5G por ser espiado y todo eso. No creo que nadie te quiera espiar aquí, amigo. No creo que nadie quiera espiar, por ejemplo, a mí, alguien que hace un podcast, que pueden sacar de mi computadora. Y si quieren entrar, pues que vean, y pues al menos que ustedes tengan algo en verdad muy secreto en sus celulares, pues ahí sí, preocúpense, pero lo dudo mucho. Nadie tiene cosas tan importantes en sus dispositivos como para que un hacker mundial las quiera obtener, ¿no? Y bueno, me despido con una frase que encontré por ahí, porque pues siempre termino estos podcasts con frases. Y esta frase dice que cuando decimos que todo tiempo pasado fue mejor, condenamos el futuro sin conocerlo.
¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, siempre estamos en constante de, ay, no, es que las cosas en mis tiempos eran mejores y no, es que los niños de mis tiempos éramos más fuertes y es que, no, es que los programas de mis tiempos eran más chidos. Estamos constantemente diciendo que lo de antes era mejor, entonces estamos condenando y juzgando a lo que está por venir sin siquiera conocerlo. Y todo es para mejorar. Todo lo que surja tiene que ser mejor que lo que ya fue. Y esperemos que así funcione con el 5G. Que este tipo de tecnologías sean beneficiosas para el ser humano. Y no nos quedemos con, pues, en el estancamiento de la humanidad. O sea, supongo que esto va a ser como también un progreso para nuestras maneras de pensar, para nuestras maneras de relacionarnos. Y va a ser muy beneficioso para todos. Y bueno, eso fue todo por mi parte. Espero les haya quedado más o menos claro qué es el 5G. Recuerden que yo no soy ningún experto en tecnología, ni en filosofía, ni en cosas de la vida. Simplemente trato de investigar y recordarles mis redes sociales. Me pueden buscar como @checolate17 en Instagram y en YouTube también Checolate17. Pero pues ahí busquen los videos en 5 puntos. Y en Facebook sí está la página de en 5 puntos. Ahí voy a estar compartiendo los videos también. Y pues si tienen algún tema del que les gustaría que platicara, de lo que sea, filosofía, ciencia, tecnología, ya me pongo a investigar y ya les doy mi punto de vista de cómo entendí el tema y cómo se me haría fácil explicárselo a una persona. Entonces eso es todo por el día de hoy. Espero lo hayan disfrutado muchísimo. Yo me despido y nos vemos en el próximo video de En 5 Puntos, en el próximo podcast de En 5 Puntos. También recuerden que pueden escuchar La Luz Roja Podcast. Estamos haciendo en vivos cada semana, lunes, miércoles y viernes. Y ahí nos pueden ver por Facebook Live y buscar todos los podcasts en YouTube, La Luz Roja Podcast. Entonces nos escuchamos la próxima semana y adiós.